Listo, entonces ya estamos grabando. Vamos a empezar nuestra clase. A los que no lo hayan hecho, les recuerdo, muchachos, escriban su nombre en el chat, que esa es la asistencia. Ok. Entonces, ¿pueden escucharme? ¿Pueden ver la diapositiva? Confírmenme. No. Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a hacer la retroalimentación del taller de derivadas. Vamos a resolver los ejercicios que no vamos a tocar el tema de los límites, solo vamos a resolver los ejercicios que tienen las derivadas en el taller. Vamos a irlos haciendo interactivamente, o sea, ustedes necesito que participen y intervengan tanto como puedan, porque no tiene gracia que yo resuelva el ejercicio. Entonces miremos en el punto 3, este es el ejercicio A, este es el ejercicio 3A. Y igual a seno de x por coseno de x. Entonces, muchachos, díganme, ¿qué debo aplicar para resolver esa derivada? Profe, una derivada de producto. Sí, exacto, muy bien. Es la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo quedará esa derivada? O sea, díctemela. Díctemela. Coseno de x Y seno Ajá. de x. Ok, entonces, de y de x va a ser igual a ¿qué? A la segunda función por la derivada de la primera, ¿cierto? La segunda función es seno de x, la primera es seno de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Coseno, profe. Coseno. Entonces va a ser coseno. Coseno. Muy bien, gracias. Entonces va a ser la segunda función por la derivada de la primera, o sea, coseno de x por la derivada del seno. O sea, va a ser coseno por coseno. Coseno por coseno. Coseno por coseno. ¿Más qué? Más la primera función por la derivada de la segunda. O sea, más seno de x por qué. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces va a quedar así. De y de x es igual a coseno de x. O sea, la segunda función, coseno de x, por la derivada de la primera, la derivada del seno de x, es igual a coseno de x. Se queda coseno de x por coseno de x. Más la primera función, que es seno de x, por la derivada de coseno de x, que es menos seno. ¿Okay? Un segundo, que llegó alguien. De ahora en adelante no voy a seguir interrumpiendo clases por personas que llegan media hora tarde, porque no puedo andar parando, que necesito mantenerme en la presentación. Entonces, listo, de y de x es igual a coseno de x por coseno de x más seno de x por menos seno de x. ¿Cuánto es coseno de x por coseno de x, muchachos? 2 coseno de x. No. No. Coseno al cuadrado de x. Coseno de x. Coseno al cuadrado de x. Seno. Dos. No, coseno de x. Coseno al cuadrado. Coseno cuadrado de x. Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Coseno de x más coseno de x es 2 coseno de x. Pero coseno de x por coseno de x nunca da seno. Eso da coseno cuadrado de x. ¿Y cuánto es seno de x por menos seno de x? ¿Perdón? Menos ¿Cuánto es seno de x? al cuadrado de x. Exacto, menos seno cuadrado de x. Entonces, de y de x es coseno cuadrado de x, esto es coseno cuadrado, y es seno de x por menos seno de x es menos seno cuadrado de x. Ok. Entonces, recuérdenme si yo les envié las identidades trigonométricas junto con el taller. Muchachos. No, profesor, no. No se las envié, bueno, se las voy a mandar. Están llegando los que llegan tarde. Entonces, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es una identidad trigonométrica. Es esta identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a coseno de 2x. Eso es una identidad trigonométrica. Digamos, si ustedes dejaran el problema así como está aquí, está bien, no hay problema. Esa respuesta es válida. Pero mientras más lo simplifiquemos, mejor. Entonces, las identidades trigonométricas nos sirven para reducir aún más las expresiones de los problemas. Coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2x. Entonces, yo aplico esa identidad trigonométrica.
de y de x es igual a coseno de 2x. Esa es la respuesta a ese problema. Si en su taller ustedes lo tienen así, está bien, no hay problema. ¿Ok? Profe, yo puse el 2x entre paréntesis y eso no hay ningún problema. 2x, ¿cuál? Este de aquí. Ah, no, no hay problema, eso es lo mismo. No hay problema. Ok. Bien, esa es la respuesta, coseno de 2x. Pero si lo tienen así, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Pero la idea es aplicar las identidades trigonométricas. Entonces veamos el segundo ejercicio, el 3b, es este. Y igual a 4x a la 3 más 2 Euler a la x más x más 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué debo aplicar para resolver esa derivada? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, no será una derivada de cociente. Bueno, está bien. Bueno, aquí la de potencia, aquí la exponencial y aquí la de cociente, ¿ok? Muy bien, es la derivada de un cociente solamente en este pedazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de 4x a la 3? 12x a la 2. Exacto, Más 12x. Sí. 2x Bueno, más x más 1 más x menos 1 sobre 2 sobre x menos 1 a la 2. Lo hice así. no exactamente. Casi. Es así. Menos Esto 2 está bien. sobre x menos 1 a la 2. Mire. Tenemos esto. Esa es la respuesta, es menos 2 sobre x menos 1 a la 2. X más 1 sobre x menos 1, ¿cómo es? Es lo de abajo, x menos 1, por la derivada de lo de arriba. La derivada de x más 1 es 1. Menos lo de arriba, x más 1, por la derivada de lo de abajo, que es 1. Y abajo al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Entonces, yo desarrollo estos productos y quito los paréntesis y me queda x menos 1 menos x menos 1. Las x se cancelan, esta x con esta menos x se cancelan y me queda menos 1 menos 1, eso es menos 2. Como efectivamente dijeron, así es. Menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, esa es la respuesta. Esa es la derivada de esa función. Eso es bastante sencillo. Entonces, ¿tienen alguna duda, por ejemplo, con respecto a aquí? ¿Qué hicimos aquí? Aquí. ¿No? Profe, Dígame. yo solo como que explique el puntico de que usted había dicho que es menos 2 y quedó 2, o sea, porque cambia a positivo. Ah, no, bueno, el menos está aquí, ¿ve? Ah, ok, listo. Menos. Aquí arriba daba un menos 2, pero aquí dice más y arriba un menos 2. Yo simplemente pongo menos aquí y dejo el 2 arriba. Menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿está claro cómo es la derivada del cociente? Esto aquí arriba da x por 1 da x. Menos 1 por 1 da menos 1. Menos x menos 1. Menos x menos 1. Ahí se cancelan las x, menos 1 es menos 2, y aquí está el menos 2. Menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Esa es la respuesta. Vamos a este. Y igual a x a la 2 por logaritmo natural de x. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué aplicamos? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Qué aplicamos? Producto. Ok, la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo queda? De y de x es igual a ¿qué? La segunda función por la derivada de la primera. Más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces, ¿cómo queda? Logaritmo natural de x Sí, por 2x sí. más 1 sobre x
Por X cuadrado. Exacto, más X cuadrado por 1 sobre X, es lo mismo. Bien. Entonces, la segunda función, logaritmo natural de X por la derivada de la primera, es 2X. La derivada de X cuadrado es 2X. Más la primera función, X cuadrado, por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre X. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí entre este X cuadrado y ese 1 sobre X? ¿Cómo queda eso? ¿Cuánto queda X cuadrado por 1 sobre X? ¿Cómo queda? Queda X. Queda la X, exacto. Se cancela el X cuadrado arriba, queda solamente una X con este X de abajo. Queda, o sea, X cuadrado sobre X es X. Queda este 2X, yo lo paso para acá atrás. Yo prefiero, cuando yo tenga funciones especiales, yo prefiero tener las expresiones algebraicas, tenerlas antes de la función especial. Eso se ve mejor presentado y no se enreda. 2X lo puse aquí, 2X logaritmo natural de X más X. Ok. Entonces, si factorizamos, nos queda X que multiplica a 2 logaritmo natural de X más 1. Aquí factoricé la X. Aquí esta X con esta X la factoricé, que multiplica a 2 logaritmo natural de X más 1. Ok. Entonces, a ver si se acuerdan las propiedades de los logaritmos. ¿Qué hacemos con este 2 que tiene el logaritmo ahí antes? ¿Qué hacemos con ese 2? Este 2 que tiene el logaritmo, ¿cómo lo puedo yo meter aquí? ¿Conocen esa propiedad de los logaritmos? O sea, si ustedes dejan la respuesta así, está bien, pero puede hacerlo más elegante todavía. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profesor. Ok. Señor. Que a veces no sé si se me desconectó el internet y entonces estoy ahí hablando solo. Entonces, sí saben las propiedades de los logaritmos. Son estas. En el momento no. Son estas, miren. Son estas tres que están en azul. Cuando ustedes, el logaritmo natural, tanto logaritmo natural como logaritmo en base de cualquier otro número. Logaritmo de a elevado a la b es lo mismo que b por el logaritmo natural por el logaritmo de a. Entonces, si yo tengo aquí 2 por el logaritmo de x, eso es lo mismo que el logaritmo natural de x cuadrado. Ese 2 yo lo puedo convertir en un exponente. Cuando ustedes tengan un número aquí, un logaritmo natural de algo, ese número lo pueden meter en el logaritmo como un exponente. O al revés, dependiendo del ejercicio que estén haciendo, dependiendo de la utilidad que ustedes quieran sacar. Pero esta es un logaritmo. El logaritmo de un número elevado a otro número es el exponente por el logaritmo de la base. Esta es la primera. Otra propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un producto, logaritmo de a por b, es lo mismo que logaritmo de a más logaritmo de b. El logaritmo de un cociente es logaritmo de a menos logaritmo de b. Si en algún momento ustedes en un ejercicio tienen logaritmo de a menos logaritmo de b, eso lo convierten en logaritmo de a sobre b. Si en algún momento tienen logaritmo de a más logaritmo de b, lo pueden convertir en logaritmo de a por b. Estas tres son propiedades de los logaritmos. Eso fue lo que hice. Lo que hice fue el 2, yo lo meto en el logaritmo, lo meto en el argumento como x cuadrado. Y ya, entonces esa es la respuesta. La derivada es igual a x que multiplica el logaritmo natural de x cuadrado más 1. Esa es la derivada. Estas propiedades lo que hacen es reducir el ejercicio. Sí, es como hacerlo un poquito más elegante. Pero así como está aquí, está bien. No tiene problema. Es porque son expresiones equivalentes. Pero así es más elegante. X por logaritmo natural de x cuadrado más 1. Todo que multiplica a x. Bien. Vamos a hacer el D. Es este. Y igual a x cuadrado por el seno de x cuadrado más 2x. Entonces, ¿qué aplicamos? Fácil, ¿no? Mismo el producto. Logaritmo de un producto, muy bien. Logaritmo de un producto. Entonces, ¿cómo queda? ¿De y de x es igual a qué?
Dígame. De y de x es igual a ¿qué? La segunda función por la derivada de la primera. O sea, Seno de x cuadrado más 2x por 2x. ajá, más la primera. Ujú. X cuadrado por coseno de x cuadrado más 2x por Por la derivada interna. Ok. 2x más 2. Exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, tal cual como nos decía tu compañero, de la segunda función, seno de x cuadrado más 2x por la derivada de la primera, por 2x, más la primera, x cuadrado, por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada de la segunda? Tenemos aquí una función seno, seno de x cuadrado más 2x es coseno de x cuadrado más 2x por la derivada interna. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 2x? Pues 2x más 2. Cierra el micrófono, por favor. Ok. Entonces, ya lo que resta aquí en este ejercicio es simplemente álgebra. Es álgebra. Ahí no se pueden hacer más reducciones. Pero entonces, ¿cómo le hice? Bueno, este 2x les recomiendo, siempre pasen las expresiones algebraicas, pónganlas antes de la función, ya sea trigonométrica o las funciones trascendentes, sea de una función trigonométrica, logarítmica o de cualquier otro tipo exponencial. Coloquen lo algebraico primero. 2x por el seno de x cuadrado más 2. Más, entonces aquí, ¿qué hice? Acá, en esta expresión, ¿qué hice? Multipliqué x cuadrado por 2x más 2. Eso da 2x a la 3 más 2x a la 2. Y eso lo coloqué antes a la izquierda del coseno, por coseno de x cuadrado más 2. Este lo multipliqué por estos dos y lo puse aquí, multiplicando el coseno de x cuadrado más 2. Ahí yo puedo desarrollar el producto que está aquí en el paréntesis. Este producto, aquí tengo 2x a la 3 más 2x a la 2 por coseno de todo esto. Yo puedo desarrollar ese producto. Entonces queda 2x a la 3 por coseno de x a la 2 más 2x, más 2x a la 2 por coseno de x cuadrado más 2x. Listo. Aquí yo puedo factorizar 2x. Si lo dejaran así como lo señalé, ahí está bien. Pero yo aquí factoricé el 2x. Si yo factorizo 2x, me queda adentro x cuadrado más x que multiplica coseno de x cuadrado más 2x más seno cuadrado de 2x. Esta respuesta ya está buena, pero esta está un poco más simplificada. Igual este ejercicio no permite reducirlo para que se vea de una forma más elegante, pero así está bien. Ok. Ahora, así como está, esto que está aquí abajo es válido, pero yo, si se me diera por... no, porque tocaría hacerlo con todas. Así está bien. Iba a reducirlo más, pero no, ahí no se puede reducir más. Vamos a ver el problema E, el 3E, que es y igual a e a la x cuadrado por coseno de 1 sobre x. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Fácil, ¿no? Enviar lo mismo, profesor. Producto. Exacto, derivada de un producto, pero dígame, derivada de un producto. Coseno Ok, de 1 entonces, sobre x por e a la x cuadrado pues, por 2x ajá, más, coseno de 1 sobre x por Euler a la x cuadrado por 2x. lo dijiste dos veces. Ok, Eso me lo no sé. dije. O sea, no derivé el coseno. Lo que hiciste fue decirla dos veces, esta la dijiste dos veces. Entonces, bueno, ¿cómo queda? De y de x es igual, segunda función, coseno de 1 sobre x por la derivada de esta. La derivada de Euler es ella misma, y como el argumento es otra función, por la derivada interna. Euler de x a la 2 por la derivada de x a la 2, que es 2x. Más
la primera función, que es Euler de x a la 2, por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de coseno de 1 sobre x? Pues menos seno de 1 sobre x, por la derivada interna de 1 sobre x, ¿ok? Entonces, la derivada del coseno es menos seno, pero aquí hay una función racional. Entonces, colocamos menos seno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x a la 2. Esto no se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque el argumento de esta función es otra función, es una función racional. Entonces tienen que hacer la derivada interna de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x a la 2. Entonces, vamos a desarrollarlo. Recuerden, colocamos las expresiones a la izquierda de las funciones trigonométricas. Colocamos 2x aquí, Euler a la x cuadrado aquí, por coseno de 1 sobre x, por coseno de 1 sobre x. Más. Entonces, aquí tengo menos seno por menos 1 sobre x cuadrado. Eso da positivo. Entonces, tengo Euler a la x cuadrado, lo coloco aquí. Coloco los términos distintos de la función trigonométrica, los pongo antes. Eso solo por presentación. Entonces pongo el algebraico, que es este, 1 sobre x cuadrado, está aquí. Positivo, ¿por qué? ¿Por qué más aquí? Porque este menos por este menos da más. Entonces no se afecta el signo. Da más. 1 sobre x cuadrado, aquí está. Euler de x a la 2, aquí está. Por seno de 1 sobre x. Por seno de 1 sobre x. Entonces, ¿qué puedo factorizar ahí? Dígame. ¿Ahí qué puedo factorizar? Exacto. Las funciones exponenciales. El Euler de x a la 2. Entonces, de y de x va a ser igual a Euler de x a la 2, que multiplica a 2x por coseno de 1 sobre x, más 1 sobre x a la 2 por seno de 1 sobre x. Ya ese ejercicio ahí no se puede reducir más. Esa es la respuesta de ese ejercicio. ¿Ok? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Ninguna, profesor. Te veo bien a ti, pero ¿alguien más? Profe, si yo no factorizo, si no claro con la expresión que está arriba, ¿está malo? No, no está mal. Así está bien. Ah, Porque esto pues, es más elegante. ¿No? Listo. Pero tienen que tratar de simplificar las expresiones tanto como puedan. Eso debe ser instintivo en ustedes. Que un problema con una ecuación larguísima no es muy fácil de manejar. Entonces es mejor simplificar. Pero así como está acá arriba está bien. Pero así está mejor. Ok. Entonces ahora vamos a ver los que son de derivadas implícitas. Los de derivación implícita. Que son tal vez los más enredaditos de todos. El primero, el 4a, era este. Y igual a seno de y por coseno de x más seno de x por coseno de y. Entonces, ¿qué debemos aplicar ahí? Muchachos, ¿qué aplicamos? No dejaron pegar. Los productos. Ok, sí, tenemos que aplicar, para resolver la derivada de este término, tenemos que aplicar derivada de un producto, y para resolver la derivada de este término, también derivada de un producto. Entonces, ¿cómo queda queda de y de x igual a qué? Vamos a hacer esta primero. Seno de y por coseno de x. Vamos a hacerla. ¿Cómo queda la derivada de ese producto? Segunda función por la derivada de la primera. ¿Cómo queda eso? Coseno de x que multiplica ¿qué? Vamos a hacer la derivada de esto, de seno de y por coseno de x. Entonces, es un producto, ¿cierto? Entonces, colocamos
la segunda función, o sea, coseno de x por la derivada de la primera, del seno de y. Entonces, coseno de x por la derivada del seno de y. ¿Cuál es la derivada de seno de y con respecto a x? No es coseno, coseno. Sí, pero falta algo. Coseno y qué más. Coseno de Y. Coseno de y, falta algo. Con respecto a Coseno. Sí, está bien, pero ya resuélvalo. Es coseno de y, ¿por qué? Multiplicado por qué. Por dy de x. Queda coseno de x por coseno de y por dy de x. Queda así. Coseno de x a la segunda función, coseno de x, por la derivada de la primera, de seno de y. ¿Cuál es la derivada de seno de y? Es coseno de y de x. Coseno de y de x. ¿Ok? Ok. Es derivación implícita. Ok. Entonces, bueno, ese es el primer término. Entonces, más la primera función, seno de y, por la derivada de la primera, la derivada de coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Okay. Ahora hacemos el de seno de x por coseno de y. Segunda función, coseno de y, aquí está, por la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Coseno de x. Después ponemos coseno de y por coseno de x, más la primera función, seno de x, por la derivada de la segunda función. La derivada de coseno de y es menos seno de y por dy de x. Menos seno de y por dy de x. ¿Ok? Entonces, ahora sí desarrollamos. Tenemos dy de x es igual, esto queda igualito, este primer término queda igualito. Coseno de x, coseno de y por dy de x. Seno de y por menos seno de x es menos seno de x, seno de y. Coseno de y por coseno de x es lo mismo. Coseno de y por coseno de x. Seno de x por menos seno de y es menos seno de x por seno de y. Por dy de x. En estos dos términos, tanto en este como en este, lo que hice fue simplemente, pues, positivo por negativo da negativo y puse el seno de x primero. ¿Ok? Eso es lo único que hice. Puse el seno de x primero. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Exacto, vamos a agrupar los términos que tengan de y de x para factorizarlo y poder despejarlo. Entonces vamos a agrupar los términos que tengan de y de x, que son este término, este término y este término. Estos los vamos a pasar al mismo lado de la ecuación. Los colocamos del lado izquierdo. Entonces tenemos de y de x, este término aquí está positivo, pasa acá restando, menos coseno de x, coseno de y de x, y este término también aquí está negativo, pasa acá sumando. Seno de x, seno de y por dy de x. ¿Es igual a qué? A lo que estaba del otro lado. Era menos seno de x, seno de y, aquí está, menos seno de x, seno de y coseno de y, coseno de x, aquí está, positivo. Seno de y, coseno de x positivo, menos seno de x, seno de y. Listo. Entonces, factorizamos de y de x. ¿Cómo queda? De y de x que multiplica ¿qué? Vamos a factorizar de y de x. Entonces, de y de x que multiplica ¿qué? Díganme. Coseno de y, coseno de x. Falta algo. Por eso les pregunto, porque necesito cerciorarme de que no siguen cometiendo esas omisiones. Entonces, queda de y de x que multiplica ¿a qué? ¿A qué? O sea, sí, iba bien, a menos coseno de x por coseno de y, pero faltó algo antes. Entonces, yo voy a factorizar de y de x en este término y en este término. ¿Ok? Entonces, yo factorizo
Y de y de x, ¿a qué debe multiplicar aquí? A 1. A 1. Es de y de x que multiplica a 1, 1 aquí, menos esto, más esto. ¿Ok? Así, de y de x que multiplica a 1 aquí. Este término no se les puede olvidar. O sea, no pueden empezar a escribir simplemente menos coseno de x por coseno de y. Porque aquí este término también tiene de y de x, entonces él hace parte de la factorización. De y de x que multiplica a 1 aquí, 1, menos coseno de x coseno de y, más seno de x seno de y. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿sí me entendieron eso? Profe, recordar lo del 1. Sí, o sea, este término de aquí no lo pueden omitir en la factorización. Hay si aquí hay 1, 2, 3 términos con dy de x, dentro del paréntesis tiene que haber 3 términos, no puede haber solo 2, tiene que haber 3. Dy de x que multiplica a 1 aquí, menos esto, más esto. Bueno, entonces continuamos acá. Eso era lo que teníamos. ¿Y qué hacemos ahora? La pregunta es sencilla, que no le tiren mucha cabeza. ¿Qué hacemos ahora? Dividir. Despejar de y de x. Despejar de y de x. ¿Cómo despejamos de y de x? Todo lo que está entre el corchete pasa al lado derecho dividiendo. Así. De y de x va a ser igual a lo que estaba aquí, dividido entre todo esto. Todo esto. Coseno de y por coseno de x menos seno de x, seno de y, entre 1 menos coseno de x, coseno de y, más seno de x, seno de y. Si dejan el ejercicio ahí, está bien. Pero ahí también hay otra identidad trigonométrica. Este ejercicio así está bien. Pero ahí hay otra identidad trigonométrica, que es esta. Coseno de y por coseno de x, por seno de y, coseno de y por coseno de x. ¿En dónde se cambia el 1? ¿Cómo? No, el 1 no. Coseno de y, esta es la identidad, aquí la tengo. Coseno de y por coseno de x menos seno de x por seno de y es igual a coseno de x más y. Esa es una identidad trigonométrica. En otras palabras, coseno de a por coseno de b menos seno de b por seno de a es igual a coseno de a más b. Esto es una identidad trigonométrica. Entonces vamos a reemplazar todo esto por coseno de x más y. Pero así como está aquí está bien. ¿Okay? Si le dio hasta aquí está bien. Entonces, fíjense lo que hice abajo. ¿Qué hice abajo? Díganme qué fue lo que hice abajo. A ver si me entendí, si entienden ese paso. ¿Qué hice? Hice algo, una operación algebraica. ¿Qué hice? ¿Por qué cambió ese signo en la mitad, el signo entre el coseno y los senos? ¿Por qué cambió? Yo arriba tenía positivo porque abajo acá está negativo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice entre este paso y este paso? ¿Qué hice ahí? O sea, no hice nada extraño. Lo que hice, ahí está, ahí se ve. No hay que deducir nada. Pero quiero que me digan, que le pongan nombre, lo que yo hice. El menos que está delante del 1 cambió el signo a la hora de quitar el paréntesis. Exacto. Lo que hice fue agrupar estos dos términos. Los agrupé. El menos coseno de x por coseno de y más seno de x, seno de y, los agrupé. Y factoricé el signo negativo. Coloqué el signo negativo afuera del paréntesis y adentro quedan con los signos opuestos. Factoricé un signo negativo. Si yo quito ese paréntesis, ¿cómo queda? Queda lo que está arriba. Queda menos por esto, da menos coseno de x por coseno de y. Y menos por el menos esto, da más seno de x, seno de y. Eso es álgebra, eso no es misterio. Si yo tengo menos a más b, yo eso lo puedo factorizar como menos paréntesis a menos b. Eso fue lo que hice. ¿Y para qué lo hice? Lo hice para poder aplicar la identidad trigonométrica esta, tanto arriba como abajo.
Porque así como está, eso me lo preguntaron los de otro curso. Profe, es que arriba me da una cosa y abajo me da otra. No, en realidad da lo mismo en ambos lados, sino que tienes que agrupar y factorizar el signo negativo. Entonces, aquí yo puedo aplicar la identidad trigonométrica y me queda de y de x es igual a coseno de x más y dividido entre 1 menos coseno de x más y. Esto es lo que está acá arriba es coseno de x más y y lo que está acá abajo también es coseno de x más y. Esta respuesta es mucho más elegante, sin embargo, así está bien. Como está aquí, está bien. ¿Por qué? Porque igual yo no puedo exigirles que pongan las identidades que hasta ahora las están viendo. Esta es la respuesta más elegante de ese ejercicio. Coseno de x más y sobre 1 menos coseno de x más y. Entonces, ¿hay algo que yo haya hecho que no me hayan entendido? De pronto la agrupación esa que hice. Muchachos. No, profe, yo mi respuesta la tengo desde antes de la agrupación. Lo hice así. ¿Es así? Sí. ¿Sí está bien? No importa. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre algo que yo haya hecho? Profe, no entendí esta parte ahí. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Para dónde mandó ese número? ¿Eso por qué pasó para acá de tal manera? ¿Todo bien? Bien. Silencio absoluto. Bueno, entonces vamos a seguir. Que si no me habla, vamos a hacer esto. Y a la y, ok, y a la y por seno de x igual a coseno de x por seno de y. Entonces, ¿cómo se resuelve ahí? ¿Qué hay que aplicar? Fácil. Hay que aplicar. ¿Dónde? Que acá no aparece nada. No aparece, profe. No se ve. ¿Cómo así que no se ve? Nada. Profe, Se quedó grabado en la anterior. Se quedó la pantalla parada, bro. Ok, de pronto es que... Vamos a ver, voy a quitar para compartirla de nuevo. ¿Sí se ve? ¿Ahora sí se ve? Sí, profe, ahora sí, ahora sí. Sí, profesor. Sí, profe, ahora sí. Listo, entonces tenemos esta función. E a la y por seno de x igual a coseno de x por seno de y. ¿Qué debemos aplicar? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué aplicamos para derivar de este lado y para derivar de este lado? ¿Qué aplicamos? Potencia de producto. O sea, sí, bueno, potencia no, porque eso es una función exponencial. Esa no es una función de potencia, es una función exponencial. Entonces, derivada de un producto. Derivada de un producto. Derivada de un producto en ambos lados, tanto aquí como aquí. Entonces, ¿cómo queda del lado izquierdo? Les voy a decir de una vez. La derivada del producto, que es que la segunda función, o sea, seno de x por la derivada de la primera. ¿Cuál es la derivada de Euler a la y? Es la misma, Euler a la y, por dy de x. Porque es función de y, ¿no? Euler a la y por dy de x. Más la primera función, Euler a la y, por la derivada de la segunda función. La derivada del seno es el coseno. Euler a la y por coseno de x. De este lado, lo mismo. La segunda función, seno de y, por la derivada de coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿Más qué? La primera función, coseno de x, aquí está, por la derivada de seno de y. ¿Cuál es la derivada de seno de y? Coseno de y por dy de x. Lo importante es eso, cuando estemos derivando funciones de y, hacemos la derivada y la multiplicamos por la derivada interna, en este caso es de y de x. De y de x. Ok, entonces, perdón, ahora vamos a organizar los términos. Entonces, este Euler lo coloco antes. Euler a la y por seno de x por dy de x. Más Euler
a la y por coseno de x igual seno de y por menos seno de x es menos seno de y seno de x. Simplemente puse el signo negativo afuera. Y acá queda igual. Queda coseno de x, coseno de y de x, coseno de x, coseno de y de x. Profe, está ahí. Profe. Eso fue el profesor que se le fue el internet, Jane. Ok, hay que esperar. Ajá, ahí ahora. Muchachos, ya regresé. La conexión se me había caído. Qué pena con ustedes. Sí me pueden escuchar ahora, ¿verdad? Sí, profe, te Señor. escucho, sí. Yes, Ok, sir. estábamos aquí. Ok, ¿hasta dónde vimos? ¿Vimos la segunda línea, la tercera línea? Segunda. Aquí. Estábamos ahí. ¿Y ahí qué hacemos, muchachos? ¿Qué es lo que sigue? O por la segunda. Organizarlos, profe. Bro. Profe, no se factoriza todavía de YX. Como que, como que otra vez se le quedó el internet al profe. Doraire, Doraire. El propio WhatsApp. Ok. ¿Qué, Darwin? Bueno, muchachos, ya regresé. ¿Sí pueden ver la diapositiva? ¿Sí me escuchan?
Sí, profe. Sí, señor. Pero ahí disculpen, pero se está cayendo la señal. Entonces les preguntaba que Yes, qué sir. hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos todos esos términos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hacemos ahora? Agruparlos. Exacto, agrupar los términos de la derivada. Agrupar los términos de la derivada. Entonces, vamos a colocar del lado izquierdo los términos de la derivada. Tenemos Euler a la y por seno de x por la derivada. Y este término, el coseno de x coseno de y por la derivada, lo paso para acá restando. Y a la derecha queda el menos seno de y seno de x menos este está aquí positivo, lo paso para acá restando. Queda menos Euler a la y coseno de x. Listo, entonces vamos a factorizar la derivada. Entonces queda de y de x que multiplica a ¿qué? De y de x que multiplica a... No era 1 otra vez, profe. No, eso, tienen que saber cuándo es 1 y cuándo no es 1. No siempre es 1. El otro era 1 porque el primer término era solamente la derivada solita. Ese número tiene de coeficiente 1. Pero aquí es por los coeficientes. Entonces, de y de x que multiplica a ¿qué? Ya miren, en el ejercicio anterior, me perdió, ¿por qué avanza tanto? Okay. Aquí en este ejercicio, yo aquí tengo tres términos. Tengo este término y este término. Entonces, cuando yo factorice de y de x, tengo que poner adentro los coeficientes de cada término. El coeficiente de este término es 1. El coeficiente de este término es todo eso que está ahí. Y el coeficiente de este término es todo eso que está ahí. En este caso, ahí sí ponen el 1 porque este término que tengo aquí tiene coeficiente un 1. Pero en este que estamos haciendo... Acá toca poner Euler. En este, si yo factorizo de y de x, tengo que multiplicar a los coeficientes. A este coeficiente y a este coeficiente. Es queda de y de x que multiplica a Euler por seno de x menos coseno de x coseno de y. Profe, ¿por qué Euler? Aquí está. Este Euler está o sea, a esta de y de x la está multiplicando todo esto. Euler a la y por seno de x. Todo eso la está multiplicando. Ese Euler no está ahí apartado o separado. Hace parte de ese término. ¿Okay? Ya pasaron los 3 minutos. Muy fuerte el O sea, si no pongo esa Euler, ¿dónde la pongo? O sea, esa Euler hace parte de ese término. Aquí está Euler a la y por seno de x, por de y de x. Entonces, de y de x multiplica aquí a Euler a la y por seno de x. Y aquí a menos coseno de x, coseno de y. Todo esto que está aquí es un solo término. Todo esto. Tengo que poner acá todo lo que no es la derivada. Todo el coeficiente de la derivada. Todo esto. Ok. Haciendo más fuerza. Pensando cómo acomodarse para que puedan ser fresquitos, pero... Ok, cierren por favor el micrófono. Entonces, listo. ¿Y ahora qué hacemos? En cualquier instante, un movimiento. Cierren el micrófono si no van a hablar. Profe, se pasa todo a dividir. A dividir. Exacto, despejamos pasando todo lo que está en corchete a dividir. Entonces todo lo que esté en el corchete lo pasamos a dividir al otro lado. Queda de y de x es igual a todo esto, menos seno de y, seno de x, menos Euler a la y coseno de x, dividido entre todo esto. Euler seno de x menos coseno de x coseno de y. Ok. Miren lo que hice aquí. ¿Qué hice ahí? Díganme qué hice. Hice otra vez algo que es álgebra. ¿Qué hice? O sea, eso es manejando los signos. Lo que hice fue factorizar el... Dígame. Pasó Euler al otro lado y volvió al coseno acá adelante.
Bueno, lo que hice fue que factoricé el signo negativo arriba y abajo. Lo factorizo y se cancelan. Y queda de esa manera. Si yo factorizo un negativo arriba, queda todos positivos. Queda seno de y, seno de x, más Euler a la y coseno de x. Y si factorizo el signo negativo abajo, queda un signo negativo afuera y adentro quedan con los signos opuestos. Queda este positivo y este queda negativo. Y el negativo arriba con el negativo abajo se cancelan. Entonces por eso no los pongo. Profe, ¿la respuesta de arriba estaba buena o por obligación había que hacerla de abajo? No, aquí está bien, sino que esto se ve mejor. ¿Okay? Ustedes tienen que aprender a manipular ecuaciones, aprender a hacerlo. Anoten ese poco de signos negativos ahí. La de abajo solo hay un signo negativo, arriba hay 3. Mejor la que está abajo. Pero arriba está bien, arriba está bien. Pero esta es la respuesta. Seno de y, seno de x, más Euler de y, coseno de x, sobre coseno de x, coseno de y, menos Euler de y, seno de x. Ok. Vamos a ver si hacemos el otro, el C. Este es más complicadito. Entonces, ¿cómo resolvemos este? Dígame qué hacemos en el lado izquierdo y qué hacemos en el lado derecho. Coeficiente de funciones, ¿no? En el lado izquierdo, derivada de un cociente. Y en el lado derecho, aquí que tengo, esto tengo una función de y una función de x. Tengo un producto de funciones, derivada de un producto. Es derivada de un producto. Del lado izquierdo se hace derivada de un cociente y del lado derecho derivada de un producto. Bueno. Okay. Entonces, en el lado izquierdo, la derivada del cociente, recuerden, la función de abajo, y más 1, por la derivada de la de arriba. La derivada de Euler es ella misma, por la derivada interna, la derivada de x cuadrado más x, el 2x más 1. Menos la función de arriba, Euler a la x más 2 más x, por la derivada de la de abajo. La derivada de y más 1 es 1. Pero como es función de y, estamos sacando la derivada de la de abajo, ¿cierto? Es 1 por dy de x, porque es función de y. La derivada de y más 1 es 1. Y como es función de y, también por dy, lo multiplico por dy de x. Y abajo, la función de abajo al cuadrado, y más 1 al cuadrado. Del lado derecho, es derivada de un producto. ¿Cómo se hace? Se hace la segunda función coseno de x por la derivada de la primera, la derivada de raíz de y. ¿Se acuerdan cuál es la derivada de raíz de x? Búsquenla en sus apuntes. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? O en este caso de raíz de y. Es esto. Y eso de coseno de x al cuadrado. No, la derivada de raíz de y, no. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Luego la derivada de raíz de y es 1 sobre 2 raíz de y, que es lo mismo que esto. 1 sobre 2 por y a la menos un medio. Voy a escribirlo directamente como raíz de y para no enredarlos. Les decía que la derivada de si la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, la derivada de raíz de y es 1 sobre 2 de raíz de y. Pero como es una función de y, también va multiplicado por dy de x. Es 1 sobre 2 raíz de y por dy de x. Eso es lo importante cuando estamos haciendo derivación implícita. Cuando calculemos la derivada de una función de y, calculamos la derivada como si la variable fuera la y lo multiplicamos por la derivada interna. En este caso, como el argumento es solamente una y, entonces solo ponemos dy de x.
Entonces todo eso por coseno de x, que era la segunda función por la derivada de la primera, que es todo esto. Okay. Y lo más que, más la primera función por la derivada de la segunda. La primera función es raíz de y y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Okay. Entonces, ¿qué sigue? Sigue esto. Vamos a pasar el y más 1 al cuadrado, lo pasamos al lado derecho multiplicando. Este y más 1 al cuadrado lo pasamos, aquí está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a este y a este. Entonces queda, del lado izquierdo queda el numerador, ahí está el numerador. Y del lado derecho queda 1 sobre 2 raíz de y por y más 1 al cuadrado. 1 sobre 2 raíz de y por y más 1 al cuadrado. Por de y de x. Por y de x. Por coseno de x. Aquí está. Y el segundo término queda más raíz de y por y más 1 al cuadrado, raíz de y por y más 1 al cuadrado, por menos seno de x. Okay. ¿Y ahora qué hacemos? Agrupamos. Exacto, vamos a agrupar. Agrupar de y de x. Los términos que tengan de y de x. Entonces, bueno, aquí que hice, aquí la reorganicé antes de agrupar. Coloqué y más 1, aquí está y más 1, el 2x más 1 lo puse aquí, puse los términos algebraicos primero. Y más 1 por 2x más 1, por Euler x a la 2 más x, Euler x a la 2 más x, menos, aquí está, esto por 1 da lo mismo, Euler a la x da la 2 más x, por la y de x, igual. Aquí está. Entonces, este coseno de x lo paso para acá, para dejar el de y de x aquí al final. 1 sobre 2 raíz de y, por y más 1 a la 2, por coseno de x, por de y de x. Y este si lo dejo igual, queda más raíz de y por y más 1 al cuadrado por menos seno de x. El siguiente paso, ¿qué fue lo que hice? Bueno, ahora sí agrupé. Coloqué del lado derecho los términos que tienen la derivada y del lado izquierdo los que no la tienen. Entonces, este no tiene la derivada. Aquí está. ¿Cuál no tiene la derivada? Este no tiene la derivada. Lo puse aquí. Aquí está. Esto, fíjense, esto es raíz de y por y más 1 a la 2 por menos seno de x. O sea, todo este término es negativo. Entonces pasa al lado derecho sumando. Al lado izquierdo, perdón, pasa sumando. Aquí tengo raíz de y por y más 1 a la 2 por menos seno de x. Todo ese término, o sea, el raíz de y más 1, es negativo, es un término negativo por este signo. Entonces lo paso al lado izquierdo sumando. Está más el seno de x por raíz de y más 1 al cuadrado. Lo pasé para acá. Y el lado izquierdo y el lado derecho dejé los que tienen la derivada, que son este término, aquí está 1 sobre 2 raíz de y, que hice, coloqué y más 1 al cuadrado arriba, dividido entre 2 sobre raíz de y, por coseno de x, por de y de x. Y este término lo pasé al lado derecho sumando, aquí está restando, lo paso sumando acá, más Euler x a la 2 más x de y de x. Entonces factoricé los términos que tienen la derivada en el lado derecho. Era el de y de x que multiplica a todo esto, a y más 1 al cuadrado sobre 2 raíz de y por coseno de x, más Euler de x a la 2 más x. ¿Y ahora qué hacemos? Pues despejamos. Pasamos todo esto que está en el corchete, lo pasamos a dividir al otro lado. Todo esto lo pasamos a dividir. A todo lo que está aquí. Esa es la respuesta. Eso ahí se puede simplificar. ¿Qué creen ustedes que pueden simplificar? O sea, no todo, pero hay cosas. ¿Cómo? El Euler. El Euler no. El Euler no. Se puede simplificar otra cosa. El Euler no se puede simplificar porque este lo tiene, pero este no lo tiene y ese tampoco lo tiene. Entonces no lo puedo simplificar. ¿Qué términos lo tienen casi todos?
Bueno, si lo dejan así está bien. Podríamos simplificar y más 1. Es y más 1. Y más 1. Dividíamos todo entre y más 1. Entonces se quitaba de aquí, aquí quedaba no al cuadrado, aquí tampoco queda al cuadrado y quedaba Euler x a la 2 más x sobre y más 1. Pero dejémoslo así, así está bien. Esta es la respuesta. Este es un ejercicio bastante complejo, porque tiene muchos términos y da un... ¿Está más trabajado este que los otros? Sí, este es el más complicadito. Este es el más difícil. Ni lo volteé a ver. Yo no los pongo en orden de complejidad, yo los pongo en cualquier orden. Este es el más difícil de todos, sin duda. Ok, vamos a hacer el último, ya para terminar. Que era este no es tan complicado. Es y igual a x cuadrado más y cuadrado x, más tangente de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo resolvemos la derivada de este término? ¿Cómo resolvemos con producto? Aquí también. ¿Y aquí cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan? Hay un cociente. ¿Cómo? Cociente, dijiste, sí, cociente. La derivada de un cociente. Esa tangente la podemos expresar como seno de y sobre coseno de y. Entonces vamos a hacerlo. Queda del lado izquierdo de y de x es igual la derivada de este producto de aquí. ¿Cuál es? Segunda función, y. Y por la derivada de la primera. La derivada de x a la 2 es 2x. Más primera función, x a la 2, ¿está? Por la derivada de la segunda función. La derivada de y es de y de x. Más, entonces aquí, producto de funciones aquí. Segunda función, x. Por la derivada de la primera. La derivada de y cuadrado, ¿cuál es? 2y por dy de x. Porque es función de y. 2y por dy de x. Más primera función por la derivada de la segunda. La primera función es y cuadrado y la derivada de x es 1. Entonces solo dejo y cuadrado. Más la derivada de ¿qué? De seno de y sobre coseno de y, o sea, de tangente de y, con respecto de x. Aquí la dejé indicada, no la he resuelto todavía. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda esta derivada de aquí? Queda la función de abajo, coseno de y, por la derivada de la función de arriba. La derivada de y es coseno de y por dy de x, porque es una función de y. Coseno de y por dy de x. Menos la función de arriba por la derivada de la de abajo. Entonces, función de arriba, seno de y, por la derivada de coseno de y, que es ¿qué? Menos seno de y por dy de x, porque es función de y. Tengo que multiplicarlo por dy de x. ¿Okay? Y abajo queda la función de abajo al cuadrado. Coseno de y, perdón, coseno de y al cuadrado es coseno cuadrado de y. Cuadrado de y. Listo. Entonces, este coseno de y por coseno de y es igual a ¿qué? Coseno cuadrado de y. Exacto, coseno cuadrado de y. Y este menos seno de y por menos seno de y es igual a ¿qué? Menos seno cuadrado de y. Ojo, menos seno de y por menos seno de y. Más seno cuadrado de y. Más seno cuadrado de y. ¿Ok? Dejé todos estos términos iguales. Y aquí coloqué coseno cuadrado de y por dy de x más seno cuadrado de y por dy de x. Yo aquí puedo factorizar el de y de x. ¿Para qué? Para aplicar la identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1? ¿Qué hice yo acá? Espere. Ok. Miren, aquí, ¿qué hice? Antes de hacer eso. Este coseno cuadrado de y lo tengo aquí en un denominador, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para eliminar ese denominador? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le hago al resto de la ecuación? Si aquí tengo esto dividiendo por coseno cuadrado de y, ¿cómo
quito ese denominador, ¿qué tengo que hacerle al resto de la ecuación acá? ¿Qué debo hacer? Eso es álgebra. ¿Qué hago? Cancelar. Se quita uno arriba y uno abajo. Les digo que aquí tengo unos términos divididos entre coseno cuadrado de y. Si yo quiero quitar ese coseno cuadrado de y, ¿qué debo hacerle al resto de la ecuación? Quitárselo Cancelar también. el coseno cuadrado de y de arriba. No. Yo no puedo cancelar este Sacarle coseno. derivada al seno cuadrado. No, sacar derivada, ¿por qué no? La derivada. Pues la única forma que me dé coseno. No. Encerrarla entre paréntesis y ponerla al lado. No, ¿cómo hago yo? O sea, yo tengo aquí, olvídense que fuera de los que son cosenos. Si ustedes tienen aquí un número, un 2, digamos que ese no fuera coseno cuadrado aquí, sino que tienen un 2. Tienen un número sobre 2. ¿Cómo quito yo ese 2? ¿Qué tengo que hacerle yo al resto de la ecuación para quitar ese número de ahí? ¿Qué debo hacer? Esto es álgebra. Tienen que multiplicar toda la ecuación por coseno cuadrado de y. Este coseno cuadrado de y tengo que multiplicarlo por esto, por esto, por esto, y por esto y por esto para quitarlo de ahí. O sea, en otras palabras, multiplico toda la ecuación por coseno cuadrado de y, para que aquí se cancele. Lo que debo hacer. Multiplicar toda la ecuación por coseno cuadrado de y. Coseno cuadrado de y aquí, coseno cuadrado de y aquí, coseno cuadrado de y aquí, 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 y aquí me queda solo el numerador. Porque si yo multiplico por coseno cuadrado aquí, por coseno cuadrado aquí, por coseno cuadrado aquí, por coseno cuadrado aquí, por coseno cuadrado aquí y por coseno cuadrado aquí, este coseno cuadrado que tengo, por el que lo multiplico aquí, se cancela con este. Me queda solo lo de arriba. Entonces eso es lo que hay que hacer, hay que multiplicar toda la ecuación por coseno cuadrado. Si ustedes tuvieran ahí un 2, tenían que multiplicar toda la ecuación por 2 para quitar ese denominador. Entonces eso es lo que hice. Todo lo multipliqué por coseno cuadrado de y. Aquí, aquí, y aquí me quedó el numerador. Entonces, Profe, bueno. la respuesta de arriba sí estaba buena. ¿Cuál? Esto. La de arriba, o esto tenía... Sigue. No sigue, no ha terminado. No ha terminado. Tenemos que factorizar de y de x, todavía no lo hemos hecho. Okay. Eso está bien, pero intenten factorizar de y de x ahí. No les va a hacer... Bueno, eso puede hacerse de varias formas. Aquí podrían repartir el denominador. Este se lo reparten a este y a este. Que quedaría coseno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y, se cancelaría. Y aquí quedaría seno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y, queda tangente cuadrado de y. Ese es más fácil todavía. Así es mucho más fácil. Okay. Entonces, aquí multipliqué todo por coseno cuadrado de y. Vamos a hacerlo como les acabo de decir, que es, disculpen, aquí. Vamos a hacerlo. Lo que yo les decía es, este denominador se lo pueden repartir al numerador, a este y a este. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Fíjense, eso fue lo que hice. Tomé el numerador y lo repartí en este y en este. Entonces me queda coseno cuadrado de y de x sobre coseno cuadrado de y, más seno cuadrado de y de x, más sobre coseno cuadrado de y. Estos, ¿sí? Dígame. Yo pensaba que al momento de repartirse, el cuadrado se quitaba y se iba coseno de y coseno de y. Sí se va, solo que no lo he hecho todavía. Ah, ok.
Solo estoy describiendo el procedimiento. Ya lo repartí, pues ahora sí lo puedo cancelar. Ahora sí se cancela. Solo queda de y de x. Y aquí queda tangente cuadrado de y. Queda así. ¿Cómo queda? Este término, coseno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y, eso es 1. Entonces solo me queda 1 por la derivada, 1 por dy de x, queda dy de x. Y aquí tengo seno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y. ¿Eso qué es igual? Eso es igual a tangente cuadrada de y por dy de x. Así es más sencillo. Entonces, ahora sí podemos agrupar los términos que tienen la derivada, ¿cierto? Vamos a agruparlos. Vamos a colocar todos los términos que tienen la derivada, vamos a mandarlos al lado izquierdo. Aquí este término está sumando, vamos a pasarlo para acá, restando. Este término también está sumando. Vamos a pasarlo para acá, restando. Este término está sumando. Vamos a pasarlo restando. Y este término está sumando. Vamos a pasarlo restando. Listo. Queda así. Queda de y de x menos x cuadrado de y de x menos 2xy de y de x menos de y de x menos tangente cuadrado de y de x igual a 2xy más y cuadrado. ¿Qué puedo cancelar ahí? Hay algo que se puede cancelar. Díganme qué se puede cancelar ahí. Hay dos términos que se cancelan entre sí. ¿Cuáles son? En el lado izquierdo. 2xy. No. En el lado izquierdo, con los que tienen la derivada, ¿cuáles se cancelan? Hay dos términos que si ustedes los operan, se cancelan. ¿Cuáles son? Son este, miren, de y de x menos de y de x, eso da 0. Este de y de x de aquí, con este menos de y de x, se cancelan. Y me queda así. Menos x cuadrado de y de x, menos 2xy de y de x, menos tangente cuadrado de y de x. Bueno, vamos a factorizar de y de x. Vamos a factorizar. Pues queda de y de x que multiplica a ¿qué? Me van a decir. Díganme, de y de x que multiplica a ¿qué? Vamos a factorizar estos tres términos. A menos x cuadrado. X cuadrado. ¿Sí? 2xy X cuadrado. Menos 2xy. Y a menos tangente. Exacto, y menos tangente de... Menos tangente cuadrada de y. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y aquí, ¿qué nos hace falta? Despejar y ya, ¿cierto? Solo tenemos que... Pasamos todo lo que está en el corchete a dividir. Exacto. Lo pasamos a dividir. Listo. Esta es la respuesta. A eso es lo que da de y de x. Entonces agrupamos y ahí sí lo despejamos. Queda 2xy más y cuadrado dividido entre menos x cuadrado menos 2xy menos tangente cuadrada de y. Esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, algunos tienen clase, ya son las 7:35, vamos a dejar ahí. Espero que esto les haya ayudado para resolver el taller. Ya tienen idea de por dónde tienen que meterse, ¿ok? Y de con qué cosas deben tener cuidado. Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Recuerden, el parcial se los estoy mandando mañana, ¿ok? Mañana les mando el parcial y tienen una semana para hacerlo. Ok, profe. Les aprovechen con el taller para que saquen una buena nota en el taller porque el parcial de pronto es un poquito más complejo, naturalmente. ¿Ok?
Bueno, profe, gracias a usted, de verdad. Bien, bueno, bien muchachos, muchas gracias. Vamos a dejar ahí, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Bye. Ok, hasta luego.